En el caso de su consulta, usted utiliza la medicación como abordaje de primera línea o cómo sería el uso ya para el abordaje del TDAH, ya teniendo un diagnóstico, digamos, confirmado. Lo primero es que a nadie se le obliga a ningún tratamiento. Esto es una decisión que se toma de forma consensuada. Después de exponer pues, las distintas opciones de tratamiento que hay, los riesgos, beneficios y nuestra opinión en cada caso particular. Ahora, en términos generales, pensar con respecto a la medicación, en qué línea de tratamiento se emplea, ese pensamiento de vamos a dejar la medicación en el caso que el resto de medidas no funcionen, es un pensamiento anticuado en estos momentos. Las, todas las guías clínicas coinciden en sus últimas ediciones que el tratamiento farmacológico del TDAH es un tratamiento que se debe recomendar en primera línea después de haber explicado e informado adecuadamente. ¿El por qué? Porque son fármacos que son seguros, que no producen adicción y que tienen una muy alta efectividad. Con lo cual, si sabemos que eso va a potenciar mucho la mejoría de nuestros niños, niñas o adultos, ¿por qué no vamos a ampliarlo desde el primer momento? Tenemos muchísimos estudios que nos hablan acerca de la eficacia, no solo a nivel sintomatológico, sino a nivel de la prevención de riesgos a futuro o inclusive de evitar o reducir la comorbilidad. Con lo cual nos estamos evitando muchísimo daño a futuro. Yo en ese sentido lo veo muy claro. Es decir, para la mayoría de casos lo recomendaría. Desde luego, si existen dudas, podemos darnos un tiempo para ver cómo está evolucionando. Pero en líneas generales, yo haría la política opuesta a la que se hacía antiguamente. Es decir, como sabemos que son medicaciones que podemos ver resultados en relativamente poco tiempo, ¿por qué no probar cuál es el efecto? Y a partir de ahí, si no obtenemos el resultado adecuado, no conseguimos la tolerancia adecuada, no hay ningún problema, lo suspendemos. Pero no tenemos que esperar años para ver el resultado de los tratamientos en el TDAH. En pocas semanas, en pocos meses que se pueda hacer el ajuste, podemos ver ese beneficio. Y es que en cifras, las cifras nos apoyan mucho. Nos dicen que una primera línea de tratamiento se obtiene un beneficio en al menos el 70% de las personas que lo toman. Y en una segunda línea de tratamiento, es decir, un segundo intento de tratamiento, otro fármaco diferente, ese porcentaje aumenta a un 90-95%. Estamos hablando de cifras que ojalá muchísimos trastornos tuvieran esos resultados realmente tan buenos. Y en el TDAH lo tenemos. Por eso disponemos de esta terapéutica tan altamente eficaz que aprovechémosla. Ya bastante complicado es el TDAH como para evitar disponer de todas las armas que disponemos. Me gustó mucho eso de que a nadie se le obliga a medicar, porque he estado colgando unos videos de Barkley que hablan justamente, porque él es uno de los defensores de la medicación como abordaje de primera línea, y hay personas que se lo toman muy a pecho, muy personal, es decir, yo no quiero medicar a mi hijo, yo no lo voy a medicar, yo no me rehúso, ¿no? Entonces, tener en cuenta que este tipo de videos son informativos y me gustó mucho y hacer hincapié, a nadie se le obliga a nada, no se le va a obligar, ¿no? Es, es, Y ahora sí es bueno. es absurdo un tratamiento coercitivo. Seguramente cualquiera de nosotros nos obligan a tomar un alimento y nos sabe mal y nos duele el estómago y nos sentimos incómodos. Pues si eso es con un alimento que no nos agrada, imaginémonos el componente sugestivo de una medicación. Eh, la realidad es que la medicación puede tener un efecto, pero lo que es más importante es lo que nosotros hagamos con ese efecto. Entonces, es muy Perdón. importante el poder dirigir ese efecto beneficioso que nos puede hacer el tratamiento del TDAH, encauzándolo a los fines a los que deseemos nosotros cumplir los objetivos, tanto a nivel académico, a nivel organizativo diario, a nivel laboral. Sigue hablando un momentito, te voy a tomar agua porque estoy con tos, sigue hablando, hablemos de los efectos secundarios versus los beneficios. Ya yo regreso un momentito. Sin ningún problema. Cristina, vamos a ver. Hay una cosa que sí quería comentar a todo el mundo y es en relación
a los casos particulares frente a los casos generales. Seguramente habréis escuchado o a lo mejor tenéis experiencia de un mal resultado con una medicación o que no se toleró. Eso puede existir, pero para que se apruebe una medicación tiene que pasar unos controles muy exigentes, tanto de seguridad como de eficacia. Y eso no se comprueba en una sola persona. Tiene que pasar el filtro de estudios en los que se evalúan a cientos y cientos de personas para estar seguro que ese tratamiento no vamos a correr riesgo a la hora de tomarlo y que sí va a hacer el efecto beneficioso esperado. Por tanto, el que podáis escuchar por redes el que un determinado tratamiento a una persona le sentó fatal, le hizo un efecto malísimo o no le ayudó en nada, no es vinculante, no es determinante para decir que esa medicación no sirve. De hecho, os haría eh, la prueba de que buscáis en Internet experiencias acerca de cualquier medicamento y vamos a encontrar detractores. No nos ceguemos. Es decir, sabemos que puede haber personas que no toleren bien la medicación o que no le hagan ese efecto. Ojalá funcionara toda medicación para todo el mundo. Sabemos que no es así, pero ni con las medicaciones ni con ninguna otra solución en los problemas que tenemos en la vida. Entonces, cuando hablamos de balance entre efectos secundarios y medicación, lo que sí puedo decir es que cualquier medicación que está aprobada tiene un balance positivo entre eficacia y efectos secundarios, porque si no, no se aprobaba esa medicación. Y luego, en el término particular de las medicaciones en el TDAH, realmente la tolerancia suele ser muy buena. Sí veo una diferencia y es que normalmente los adultos tienden a tolerarlo mejor por su proceso de metabolización. Normalmente yo percibo que en adultos el tipo de efectos secundarios está mucho más atenuado o prácticamente no presentan y si acaso lo que notan es una ligera reducción del apetito. Hablo en términos generales. Entonces, para un adulto es raro que nos encontremos con abandonos por mala tolerancia. En niños, que podemos emplear la medicación desde aproximadamente los 6 años, claro, estamos hablando de edades muy reducidas y el uso de estos fármacos no es que sea peligroso, están aprobados y llevan décadas empleándose, pero sí tenemos que estar un poquito más vigilantes de esos efectos secundarios. Aún así, en la mayoría son tolerables. De hecho, los estudios que hay de revisión acerca de tolerancia de las distintas intervenciones hablan que las intervenciones que mejor se toleran son la terapia cognitivo-conductual y los psicoestimulantes. El riesgo de abandono de psicoestimulantes, de metilfenidato, de Rubifen, Ritalin, dependiendo del país, es igual el riesgo de abandono que en los abandonos que se producen por terapia cognitivo-conductual. Pensemos el daño que puede producir la terapia cognitivo-conductual. Es decir, que realmente tenemos como mucho miedo a pensar en la medicación y no tanto en la terapia. Y vemos que al final los abandonos son el mismo porcentaje. Esto es una forma también de que nosotros desmitifiquemos el que esa medicación que le voy a dar a mi hijo o esa medicación que me voy a tomar yo vaya a ser tan grave, vaya a generarme tanto daño, sea tan peligrosa. Gracias, doctor. Qué importante eso que está comentando, que es el mismo índice de abandono de la terapia que de la medicación, ¿no? Y entender que es muy importante el abordaje de forma continuada, que las características del TDAH acompañan a lo largo de la vida y la idea es mantener esos síntomas a raya. Entonces, siempre hemos hablado en los lives que hemos realizado del abordaje multimodal, que es importante tener eso en cuenta, también el papel que juegan los padres como pilares del abordaje de la parte psicoeducativa. Y aquí sí es importante recalcar cuál es el riesgo de no medicar a tiempo. El riesgo de no medicar a tiempo es que ponemos en riesgo el desarrollo vital de la persona. Es decir, no solamente el que vaya a tener unos peores resultados académicos, que ya de por sí eso nos va a influir en nuestro desarrollo vital, sino en un peor autoconcepto, en una muy baja autoestima, en el desarrollo de comorbilidades, es decir, de otros trastornos mentales que cuanto más tiempo pase, mayor posibilidad hay de que lleguen a desarrollarse.
Y en general existen distintos indicadores de riesgo. Cuando digo esto en consulta, les digo, son probabilidades de riesgo. No estamos hablando de que te vaya a ocurrir todo, pero sabemos que cuanto más tiempo pase, es una ruleta rusa que estamos asumiendo. Entonces, cuanto antes quitemos esa ruleta rusa de nuestra cabeza, mucho mejor. Riesgos como, por ejemplo, eh, mayor tasa de accidentes, de tráfico, domésticos, etcétera, etcétera. Yo hay algo que eso lo suelo preguntar en consulta es, oye, ¿has tenido algún accidente de tráfico? ¿Has tenido algún accidente doméstico? Porque muchas veces no surge o no estamos avispados y cuando preguntamos en los antecedentes, por ejemplo, antecedentes quirúrgicos, nos sale que la persona que estamos evaluando dice, bueno, pues sí, mira, me tuvieron que operar de la rodilla y tengo aquí un clavo en el hombro y tal. ¿Y eso por qué es? Y empiezas a tirar del hilo y hay conductas de riesgo que provocaron todo ese tipo de accidentes, ¿no? Luego, pues existe también mayor inestabilidad en las relaciones sociales. En concreto, es muy evidente que existe una mayor tasa de separaciones y divorcios cuando uno de los dos miembros tiene TDAH y existe también una mayor tasa de antecedentes delictivos y mayor probabilidad de entrar a prisión. Insisto, son probabilidades de riesgo, no quiere decir que las personas TDAH tengan que pasar por todo hecho, ni mucho menos. De hecho, la mayor parte de personas de TDAH seguramente no están diagnosticadas y pasan desapercibidos entre nosotros. Pero en términos estadísticos, esas probabilidades aumentan si no se es tratado. Aquí también es importante que recalquemos la importancia de tomar una decisión informada al medicar. Es decir, yo como padre puedo decidir no medicar, pero tengo que tener en cuenta toda esta serie de vulnerabilidades que tiene la persona con TDAH. Y nuevamente, no es que nosotros tengamos asociación con ningún laboratorio, ni mucho menos, pero estamos hablando del abordaje que respalda la ciencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué le diría si usted me tuviera a mí en consulta y yo le digo, doctor, yo no voy a medicar a mi hijo porque eso es del demonio? Y entonces, ¿qué me dirías? Bueno, intentaría tomarlo con mucha calma porque esa frase me exasperaba mucho y lo que primero que me saldría sería el demonio sería no tratarlo. Eso sería la primera reacción. Intentaría sobre todo poder hablar de cuáles son los temores que tiene. O sea, cuál sería el demonio que él espera que ocurra tomando la medicación. Porque es verdad que los demonios para cada uno pueden ser muy diferentes. Y ese es el momento precisamente bonito de la consulta de poder hablar y de poder ponderar esos riesgos que esa persona ve como tan seguros de que aparezcan. Yo, como tengo tan claro que mi experiencia ha sido tan positiva, obviamente veo pacientes que no toleran la medicación, pero porcentualmente son los menos. Y sin embargo veo tantos pacientes que se benefician de ellos que no puedo callarme. Y cuando alguien me dice que es el demonio, digo, ojalá todos los demonios fueran como este. Menudos demonios tan angelicales que tenemos disponibilidad de poder acompañarnos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay una afirmación tan rotunda es porque hay una creencia demasiado establecida, pues no lo sabemos, a lo mejor es por una experiencia de algún conocido que haya tenido o simplemente por lo que haya podido leer por internet o algún falso mito. Y entonces, por eso estamos aquí en este live y estamos en consulta para poder clarificar todo eso. Porque yo lo último que quiero es tener un paciente insatisfecho, lo último que quiero es tener un paciente que sufre como un demonio por la medicación que yo le pongo. Lo último que quiero es un peor resultado. Si la gente viene a mi consulta es porque espera lo contrario, espera una mejoría, espera que su vida evolucione y desde luego eso no lo podría llevar a esta altura si no hubiéramos tenido esos buenos resultados de los cuales estoy tan orgulloso, con lo cual me siento muy seguro a la hora de poder transmitir tanto la evidencia científica como la experiencia en su uso. Antes hablaba Cristina, que estás malita, espero que te recuperes pronto, de que todas estas medicaciones han tenido que ser aprobadas y han tenido que mostrar seguridad de manera global y eficacia. Pues bien, es que es tan evidente que estas medicaciones han cumplido todos esos avales y que luego en nuestra práctica lo vemos
que son medicaciones seguras y que cumplen con el objetivo, que por eso seguimos utilizando. Porque yo cuando tengo una medicación nueva que empiezo a utilizar y veo que eso no funciona con mis pacientes, pues por mucho que me lo digan en los estudios, igual no insisto con esa medicación. Pero en concreto con las del TDAH, insistimos porque son muy útiles. Son muy eficaces. Vamos a hablar de 3 mitos asociados a la medicación. La medicación cambia la personalidad, los niños se hacen zombies. Hablemos de eso. A ver, eh, para mí es un mito el que cambie la personalidad. Otra cosa es que el tratamiento del TDAH nos cambie con respecto a como antes éramos, pero no lo entiendo como algo intrínsecamente negativo. Es decir, si yo soy una persona que previamente no paro de levantarme en este ratito que estábamos hablando y forma mi seña de identidad y de repente puedo mantener esta conversación tranquilamente hablando y de una manera serena, si eso lo interpretamos como un cambio de personalidad y que es algo perjudicial o una pérdida de señal de identidad, yo creo que estamos distorsionando lo que era la persona antes. Es decir, cuando alguien tiene un temblor por Parkinson y se le pone una medicación y deja de temblar, no decimos que ha cambiado su forma de ser, decimos que se ha mejorado, ¿no? Y que se encuentra en una situación más estable. Por eso que el determinados rasgos se normalicen, yo no lo entiendo como un cambio de personalidad. Otra cosa es algunos comentarios que parecidos a los que tú me estás diciendo, ¿no? De zombie o en consulta me dicen más de perder la chispa o como Sí. que no tiene la iniciativa de antes. Bueno, hay una parte de hiperactividad e impulsividad que puede reducirse y que puede entrar dentro de la normalización y que no considero que sea negativa, pero sí hay un porcentaje de pacientes que se pueden sentir embotados y que ahí sí tenemos que hacer ajustes en la medicación porque ese embotamiento yo lo interpreto como un efecto secundario y que reporta de una manera negativa. Pero bueno, para eso está la comunicación en consulta, porque ese no es el objetivo terapéutico. El objetivo no es tener a los niños zombies embotados y absortos. El objetivo es poderles tener regulados con una buena iniciativa, pero sin estar en un bloqueo y una parálisis. Otro que se repite mucho, la medicación es el camino fácil. No quieren lidiar con esos niños malcriados, no le ponen límites, son unos malcriados. El TDAH es culpa de los padres. Sí, o el TDAH eh, corresponde a la voluntad. Es algo voluntario, es algo que con esfuerzo podríamos corregir. Es que veo tantos casos. Hoy me comentaba una persona la dificultad que tenía para, para poder leer, como si fuera algo eh, que, que no le genera demasiado estímulo o lo que fuera una obligación, como es por ejemplo el estudio, cómo rápidamente se desconectaba y no llegaba a entender lo que estaba Por la leyendo. memoria de trabajo, sí, claro. Sí. De tal manera que se desconectaba a los 5 minutos. Y claro, cuando volvía a conectar, volvía a intentarlo, pero se volvía a desconectar, con lo cual, de todo el tiempo que empleaba, realmente el resultado limpio que sacaba el neto era ínfimo, porque no había una consecución en lo que estaba leyendo. Entonces, por mucho que se esforzara, por mucha voluntad que añadiera, por muchas horas adicionales que sumara, realmente el resultado es muy pobre. El TDAH, desgraciadamente, aunque necesitamos dirigir el efecto, no depende de la voluntad. Y precisamente ahí es donde la medicación puede ser de mucha ayuda, porque cuando existe tanto bloqueo, por mucha voluntad que se ponga, inclusive muchas medidas adaptativas o mucha intencionalidad dentro de la terapia, puede existir tal ineficacia atencional que nos impida aprovechar esas herramientas. Y ahí la medicación es como un desatascador que nos facilita el incorporar todas esas medidas. Y lo de los De acuerdo. padres, pobres padres, y todos los padres lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos. Sí, pero hay mucha Y culpa. lo intentamos hacer lo mejor posible, pero la culpa no puede venir por cómo es la educación. Obviamente, seguramente todos podemos hacer mejoras en nuestro estilo educacional, pero no va por ahí la culpa hacia los padres. De hecho,
Lo que sí nos solemos encontrar es la alta tasa de heredabilidad. Es decir, muchas veces lo que Sí, nos encontramos es que a través del diagnóstico de uno de los hijos se el padre. identifica a uno Ujú, de los el padre. progenitores o algún Ujú. otro familiar. Yo cuando hago la primera entrevista y pregunto por antecedentes, normalmente me suele salir algún caso o algún caso sugestivo, pero cuando hago esa misma pregunta pasadas varias sesiones, ¡buah! Me empiezan a llover, me empiezan a relatar otros muchísimos casos de familiares. Es que ahora que ya estoy leyendo más, ahora que me has contado esto, ahora que he preguntado más en la familia y de repente como que se multiplican los posibles casos en el seno familiar. La alta heredabilidad, sí, cierto. Y como último, hay muchísimos. Este, este, este no le va a gustar a muchas personas, pero utilizar suplementos alimenticios, vitaminas, pueden sustituir el abordaje farmacológico. Lo hemos hablado. Sí, la evidencia científica lo que nos dice es que desde luego ninguno consigue los resultados que, que tiene los psicofármacos aprobados para el TDAH. Bueno, la realidad es tal en el cual nos encontraremos que no existe la indicación expresa para TDAH en ninguno de esos suplementos. Eh, el único que se ha visto que tiene unas propiedades mmm, con una eficacia discreta son los ácidos omega 3. Los ácidos grasos, sí. Son los únicos suplementos que hemos visto que tienen una cierta capacidad de mejora, no en todos los casos, y desde luego una potencia, diría que insuficiente. Normalmente, esto que hablabas antes de los laboratorios y demás, en concreto los laboratorios de estos suplementos, lo que te hablan es, bueno, para ese paciente que no tolera la medicación o para ese paciente que es muy, muy leve. Es decir, al final, realmente lo que traduce es que la potencia de efecto que tiene es limitada y que podremos utilizarlo como un suplemento, pero no como la base del tratamiento. Como sustituto. Y eso hablo de los ácidos omegas. Del resto de productos, es que me gustaría, desde luego, recibir información al respecto de estudios que se hayan hecho, pero es que no hay estudios sólidos que ni Ginkgo biloba, Ni la ni, melena de ni, león. ni nada. O sea, es que del zinc, de la vitamina C, etcétera, etcétera. Es decir, ese tipo de, sobre todo a nivel de vitaminas, tienen su sentido si existe un déficit vitamínico, Claro. pero no es esperable. Vamos, yo en la primera evaluación sí hago una solicitud de analítica en la cual incluyo determinadas hormonas y vitaminas para ver el estado nutricional. Pero es realmente extraño encontrarnos un déficit significativo y lo que es todavía es muchísimo más extraño es que ese déficit sea tan intenso como para provocar el TDAH y que corrigiendo con un suplemento vitamínico se revienta el TDAH. Eso es decir que hasta el momento no lo he visto en ninguno de los casos que he atendido. Entonces, bueno, a ver, yo creo que es muy fácil, cuando hablabas de que la medicación es la solución fácil, yo creo que la solución fácil es pues me voy a la farmacia y me pido unas vitaminas o hago caso a la vecina y me tomo tal compuesto que a ella dice que es buenísimo o me voy a cualquier solución alternativa que sé que no me va a hacer daño. Bueno, posiblemente ninguna de esas medidas hagan daño o sí, pero desde luego lo que no va a hacerle es beneficio, o al menos un beneficio mínimo suficiente como para que cambie realmente más allá del efecto sugestivo. Entonces, yo me iría a por las soluciones que sabemos que funcionan, que han demostrado utilidad y que podemos tener confianza que vamos a obtener resultados. Y esos son el tratamiento multimodal en el que la mayor potencia de efecto lo tienen los psicofármacos aprobados para el TDAH. Bien, eso era lo que tenía yo pautado. Vamos con preguntas. Aquí hay una mamá que pregunta si es bueno, ahorita que en España están de vacaciones, que descansen de la medicación. ¿Qué opina usted, doctor? Pues mañana es un día, hoy es el solsticio de verano. Allí será de Sí, de invierno, invierno. empezáis a tener más horitas de luz. Y decían que hoy es el Yellow Day, decían que es el día más feliz del año. Yo creo que el día más feliz del año es mañana para todos los escolares que, por lo menos aquí en España, acaban las clases.
Colgaré un vídeo que tengo precisamente sobre el descanso vacacional, porque aprovechando mañana la fecha. La recomendación general es mantener el tratamiento que se ha mantenido durante todo el año, porque el TDAH no es un problema exclusivamente académico, es un problema que nos afecta a todos los niveles y en particular a nivel social, a nivel relacional. Y en las vacaciones, precisamente lo que hacemos es socializar. Yo me estoy imaginando a un niño que me dice, no, es que no va a estudiar, ya, pero va a ir a un campamento, por ejemplo, el caos que puede ser para ese niño, la disregulación dentro de un entorno nuevo, además sin la medicación. Entonces, es una decisión que por defecto la recomendación es seguir manteniendo el tratamiento y de forma particular hay que consultar cada caso. Hay, por ejemplo, personas, niños que puedan tener alguna dificultad de tolerancia de la medicación, por ejemplo, que no hay una ganancia suficiente de peso, pues a lo mejor nos podemos plantear riesgo-beneficio que exista un descanso durante el verano para la recuperación de peso. Pero no podemos escoger Generalizar. esa justificación Okay. como generalizada para todo el mundo. La generalidad es mantenerlo y de forma particular cada caso de consenso del profesional con el paciente o junto con los padres, poder decidir qué hacer durante el verano. Pero ¿por qué perder ese beneficio en verano, que es el momento de disfrutarlo y que se nos vuelva en nuestra contra? Sobre todo que también hay una dificultad en las habilidades sociales de los niños con TDAH, ¿cierto? Y Uh-huh. lamentablemente los padres creen que solo es a nivel educativo. O sea, yo le doy la medicación de lunes a viernes porque va al colegio. Y los demás días, en la parte de interacción de la familia, de desarrollar hábitos, que la medicación ayuda, pero todavía se piensa, y hay especialistas que todavía recetan, por ejemplo, el caso de Ritalin, de lunes a viernes. Es solo para el colegio, sin entender todas las áreas, porque el TDAH no solamente afecta a la parte escolar, el desempeño, sino que en todas las áreas, ¿no? Entonces, de hecho, hay un libro que se llama Viviendo con un TDAH, que allí justamente hay comentarios de un doctor y él pone, es que el TDAH no se va de vacaciones, el TDAH sigue allí. Entonces, ¿cuál es el sentido de retirar medicación si es que él no se va de vacaciones? Entonces, a Exacto. mí me quedó esa reflexión porque en nuestro caso solíamos hacerlo y yo no tenía idea y nos mandaban la medicación de lunes a viernes, yo no sabía lo que sea ahora, pero es una práctica muy común. No, es que solo es para el colegio. Yo he escuchado a profesionales decir eso y decir que así ahorramos metabolización al hígado del chaval. Me parece caótico hacer una recomendación así por todo lo que hemos estado hablando. Y me gustaría poner otro ejemplo. Sabemos que en las personas que tienen TDAH, el grosor, el espesor de la corteza cerebral, sobre todo a nivel frontal, es menor que en las personas que no tienen TDAH. Esto tiene relación con que es un trastorno del neurodesarrollo, que hay un proceso de inmadurez cerebral y que según va pasando el tiempo, pues se suele ir compensando, pero no en todas las personas y que es lo que favorece que se mantengan los síntomas en la edad adulta, ¿no? Bueno, pues también sabemos que la medicación mejora, compensa, va incrementando ese espesor de la corteza cerebral. Ahí ya existe controversia si existe una equiparación al de las personas que no tienen TDAH. Pero sí sabemos que como mínimo aumenta ese grosor de corteza. Es decir, los psicofármacos del TDAH lo que ayudan es a que madure Claro. ese cerebro. No solamente que haga el efecto directo La de en conectividad ese también, sí, sí, sí. momento Uh-huh. se mantenga más la atención, sino que produce una maduración física a nivel cerebral. Claro, para conseguir eso no se consigue tomándolo un día. Se necesita continuidad en la toma de medicación. Entonces, por eso somos tan insistentes en mantener la medicación si funciona durante tiempo y no hacer descansos. Porque si podemos favorecer que nuestro cerebro se fortalezca y compense esos déficits, es algo que va a funcionarnos ahora y en adelante. Entonces, ayudemos a que nuestro cerebro crezca, madure. Fíjate justamente lo que preguntan acá.
hay personas que ocupan esas, me imagino que usan esas pastillas toda su vida. También es posible, otra vez con las generalizaciones, yo no diría que es algo así escrito en piedra. Varía, Hay, ¿no? hay gente que me lo pregunta con el miedo de que yo le diga que sí, que es para toda la vida, y hay otra gente que me lo pregunta pasado un tiempo, esperando que por favor le diga que ya ha probado el efecto, que sea para toda la vida, que lo puede tomar durante toda la vida, porque se Wow. sienten tan bien que no quieren renunciar a ello, ¿no? Entonces, bueno, hay que personalizarlo. Yo no diría que es un tratamiento para toda la vida. Va a depender de cada fase vital en la que se encuentre. Y a lo mejor hay momentos en los cuales por el grado de exigencia o estrés que tienen, que sea muy bajo, puede llegar a manejarse sin la medicación. Pero que en principio yo no lo veo como un objetivo fundamental el retirar la medicación. Yo tengo pendiente, lo que pasa que no me da al final tiempo a publicar todo lo que me gustaría, hablar de un caso de una persona que hemos diagnosticado y ha empezado el tratamiento ahora con 65 años, pero y está siendo beneficioso. Pero es que se me ha comido el tiempo y hace un par de semanas he tenido la primera evaluación de una persona con 75 años, no diagnosticada, y cuando me decía que él sospechaba que tenía TDAH, yo me costaba creerlo, digo, se está confundiendo. Pero es verdad que después de iniciar la evaluación digo, pues todavía no puedo confirmarlo, eh, vamos a completar el estudio, pero es que me parece que es altamente probable que tenga TDAH y que todavía le esté repercutiendo. Entonces, el TDAH es tan evidente que puede mantenerse a lo largo de la vida que mientras que sea necesario el apoyo de las herramientas que tenemos disponibles, ¿por qué dejar de hacerlo? O sea, ¿por qué a una determinada edad vamos a quitar un antihipertensivo o un antidiabético o un analgésico si se sigue necesitando? Sin embargo, parece que en el TDAH jugamos con parámetros diferentes, que las reglas del juego cambiarán y no es así. Bueno, yo eso creo que es porque al TDAH no se le da la importancia. Sigue siendo la pariente pobre de la psiquiatría, ¿verdad? Entonces, es por eso. Aquí preguntan otra vez sobre la risperidona, ¿no? Dice, hola, mi hijo de 8 años utiliza risperidona, sus efectos, solo noto mayor apetito. Sí, bueno, el aumento de apetito con risperidona es Antipsicótico. igual que con otros Uh antipsicóticos, -huh. pues entra dentro de los efectos secundarios frecuentes, esperables. La risperidona no está aprobada como un tratamiento específico para el TDAH, es decir, que no podemos esperar exclusivamente por risperidona una mejora en el rendimiento atencional, pero es cierto que tiene propiedades antiimpulsivas y que se llegan a utilizar fuera del TDAH y que por tanto lo extrapolamos en personas de alta impulsividad en el TDAH y que podrían tener su utilidad. Por ejemplo, en el control de trastornos de conducta o en el trastorno oposicionista desafiante, pero no podría hablar de la risperidona como un tratamiento general para cualquier caso de TDAH. De hecho, tú siempre, Cristina, hablas sobre la incongruencia que es la utilización de risperidona por el mecanismo de acción, ¿no? Que Ah, estamos sí. utilizando un bloqueador de Bloqueador de dopamina dopamina. Sí. cuando, cuando realmente el TDAH ya tiene ese bloqueo, ¿no? Que sería como potenciar el efecto del TDAH. Y es verdad que sobre todo afecta a nivel estriado la risperidona, no tanto a nivel frontal, pero en principio no es una medicación que yo dijera vamos a recetar a cualquier caso de TDAH sin yo conocerlo al detalle porque yo creo que lo que produciríamos sería algo contraproducente. Pero tengo que respetar cada caso particular y supongo que en ese caso la persona que le ha atendido tendría sus motivos para recomendarle dicho tratamiento. Claro. Aunque si el diagnóstico de TDAH es certero, yo le animaría simplemente a que consultara para clarificar la situación qué opciones de tratamiento específico de TDAH podrían utilizarse en ese caso. Sí. Aquí dice, hola doctor, ¿se puede hacer una evaluación de TDAH, un diagnóstico virtual? Es para valorar a un paciente que tiene algún trastorno del neurodesarrollo tipo TDAH en modalidad virtual. A ver, al final, todos los estudios que nos hablan sobre
diagnóstico y tratamiento en psiquiatría, en telepsiquiatría, lo que nos dan son unos índices de fiabilidad y eficacia similares a la presencial. Depende luego de cómo se sienta cada uno de cómodo en esas entrevistas. Yo ahora mismo tengo pacientes repartidos pues en América del Sur, en América del Norte, en distintos países de Europa, en África y en Asia. Me falta Oceanía y la Antártida. Son los que me Pronto, pronto, faltan. pronto. Y mi experiencia es buena. Es lo mismo que si pensáramos que este live no nos es útil y que tendríamos solamente que reunirnos en un salón de congresos. Pues yo creo que a estas alturas esto ya lo hemos desmitificado y que la información y la atención vía online es igualmente buena. Va a depender de cómo se sienta de cómodo. Es verdad que puede haber pues una exploración física, pues no la podemos hacer, ¿no? O, por ejemplo, tallar o pesar a un niño no lo podemos hacer y tenemos que complementarlo, ¿no? Con otras indicaciones a distancia. Es decir, que hay pequeñas cosas que a lo mejor no se pueden hacer igual que se harían en consulta, pero que la mayor parte de ellas son subsanables. Bien, aquí están preguntando sobre la tomoxetina, cuánto demora su efecto, que es una medicación no estimulante. Sí, aquí es verdad que casi siempre hablo de psicoestimulantes porque son los más empleados. Y cuando lo explico en consulta, eh, siempre digo que los psicoestimulantes son globalmente más efectivos y se toleran mejor. Y entonces la persona con la que hablo me dice, entonces los no psicoestimulantes, que los quiten. Pues no, los psicoestimulantes tienen su papel, porque para determinadas características de cuadros hay perfiles en los cuales funcionan mejor. La tomoxetina realmente es un antidepresivo que tiene indicación para el tratamiento del TDAH, no para la depresión, pero su mecanismo de acción es como el de muchos antidepresivos y en este caso la latencia de respuesta, es decir, el tiempo en el que empieza a hacer efecto es retardado. No es como los psicoestimulantes que me lo tomo y a la hora ya ha alcanzado niveles y noto el efecto, sino que en este caso el efecto es un efecto de modulación que suele tardar entre 2 y 4 semanas. Entonces, es una medicación que tenemos que dar tiempo para poder ver el efecto. Es cierto que los psicoestimulantes, aunque hagan efecto en el mismo día que se toman, eh, yo normalmente en consultas les digo, no te voy a citar pasado mañana para ver cómo te ha funcionado, porque hay que dejar un cierto tiempo para encontrar cuál es el equilibrio de respuesta. Pero es verdad que se nota. O sea, desde los primeros días, cuando se toma, Un antes y un me avisa a después. mis pacientes, estoy notando mucho la diferencia. Sí. Sin embargo, con atomoxetina eso no ocurre. Pero bueno, no pasa nada. Son distintas medicaciones, tienen distintos perfiles y seguro que si le han puesto atomoxetinas por que cumple uno de esos perfiles y hay que tener paciencia, pues simplemente en esperar que llegue el efecto. Claro. Aquí preguntan que si el TDAH en adultos se trata con medicación también. Pues desde luego que sí, y de hecho las recomendaciones sobre medicación son todavía mm, más insistentes, porque lo que ocurre en los adultos es que, claro, ya tienen mucho recorrido con su TDAH de años y ya han generado conductas de adaptación. Y claro, por ejemplo, en niños hacemos las adaptaciones curriculares. En un adulto es muy difícil poder asignar una adaptación curricular o una adaptación laboral. Resulta mucho más complicado. Entonces, el potencial de mejora que tenemos utilizando medicación es comparativamente mayor, dado que el resto de medidas pues ven mermada su eficacia. Otra vez, creo que sigue quedando la interrogante. ¿Todos los TDAH deben ser medicados? Mi hijo tiene TDAH moderado. ¿Igual debo medicar? Pues todos los TDAH no tienen por qué ser medicados, aunque la recomendación general, porque es una evidencia de que se empleen en primera línea, es tal. Yo, desde luego, para un caso de TDAH moderado o grave, creo que evidentemente sí. O sea, yo en un caso de TDAH que a lo mejor dudaría poner el tratamiento es
si la sintomatología fuera leve y la repercusión fuera muy limitada. Pero si no, en la mayor parte de casos es que como la seguridad de los fármacos es tan buena, no veo ningún problema en emplearlo. Y en este caso, una intensidad moderada, desde luego es que ni me lo plantearía, iría de cabeza. Sí. Aquí preguntan que cuál es el criterio para realizar cambio de medicamento. Bueno, a ver, hablo en TDAH como puedo hablar en cualquier otra patología, cuando no nos funciona. Cuando no nos funciona porque nos está sentando mal, es decir, porque nos está generando efectos secundarios que sean excesivos, que sean poco tolerables, que nos generan mucho desconfort o que nos están limitando, o bien porque la efectividad no esté siendo la adecuada, que no consigamos ese resultado que nosotros esperamos. Eh, Cuando hablo de seguridad, hablo de efectos secundarios y normalmente yo lo que también suelo pedir de control es analítica o electrocardiograma. La realidad es que no me encuentro con alteraciones después de iniciar la medicación que me obliguen a retirar la medicación. Lo digo expresamente para transmitiros que la medicación es segura, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, nos encontramos pues, a un niño que pues, ha detenido la ganancia de peso o que estuviera perdiendo peso de una manera notable. Pues a lo mejor en ese caso consideramos que esa pérdida de peso está siendo tan importante como para justificar el que cambiemos la medicación. Sí, justamente con eso de las analíticas. Aquí preguntan de cuáles son los efectos a largo plazo. No sé cuánto se Pues plantea, pues, no claro, sé, una década. sí, como si pensáramos sobre toda la vida. Es decir, si cogemos el prospecto nos vamos a encontrar de todo. Lo más razonable es que la mayoría de efectos se detectan ya desde las primeras tomas, desde las primeras semanas o meses, y que raramente nos encontramos con nuevos efectos secundarios posteriores. Yo normalmente, tanto con los fármacos del TDAH como con cualquier otro, suelo pedir al menos una analítica de control anual, dependiendo de la patología, pues con más frecuencia. Con el caso del TDAH no necesitaría que fuera con más frecuencia, pero hasta el momento no me he encontrado con ninguna alarma de ninguna alteración que me obligue a retirar la medicación por ese motivo. Otra Pero pregunta. a pesar de todo, lo hago por la tranquilidad Sí, porque la de persona todos. siente inquieta. Además que se repite en muchos lugares comunes que no es del demonio, Sí. que eso te va a hacer mal, eso es una dependencia. Bueno, Bueno, entonces sí es bueno para la tranquilidad. al final lo que sí me encuentro, al final yo soy médico, es decir, yo me gusta pedir, pero tomen la medicación o no tomen la medicación, me gusta pedir una analítica anual como chequeo médico. Entonces, ¿qué es lo que me suelo encontrar? Pues otras cosas que no tienen nada que ver con la medicación y Claro, que a lo mejor son el dato de alarma como para poder ser atendido por un claro, especialista referirlo. por el trastorno o la enfermedad que sea y poder tratarlo precozmente. Claro. Aquí preguntan que si el TDAH puede estar acompañado del TOC, el trastorno obsesivo compulsivo y ansiedad, y si la medicación puede ayudar con todo. Pues la ansiedad es una de las principales comorbilidades en el TDAH, particularmente en mujeres. Mujeres adultas se estima hasta un 40% de comorbilidad. Entonces estamos hablando de unas cifras altísimas. Seguramente sea la principal comorbilidad en mujeres. En hombres serían seguramente de adicciones. En el TOC vemos que hay comorbilidad, hay un aumento de probabilidad de presentar TOC, aunque no se multiplica por tantas veces. Y lo que sí vemos es un perfil de pacientes de TDAH que son conscientes de las dificultades que tienen y los fallos que cometen y que tratan de compensar con comprobaciones y verificaciones. Es decir, ¿habré yo cogido el tupper con la comida y revisarlo varias veces y que esas conductas de comprobación repetidas y demasiado insistentes para conseguir mejorar su eficacia, su rendimiento, terminen desarrollando, El trastorno. exacerbando un Claro, TOC? claro. Y con respecto a la otra parte de pregunta del tratamiento, mm, el tratamiento del TDAH para mí es esencial para evitar Comorbilidad. o reducir la Sí, comorbilidad. claro. ¿Qué ocurre? Que si nos encontramos con un TOC o con un trastorno de ansiedad grave,
tendremos que valorar cuál es el cuadro con mayor impacto para empezar a tratarlo. Y hay veces que aunque veamos que existe un TDAH, nos decantamos por tratar la otra patología Que está desbordado, sí. porque tiene un mayor impacto. Pero seguramente una vez que esté estabilizado esa persona por el TOC o por el trastorno de ansiedad, sea conveniente tratar el TDAH subyacente. Esta pregunta dice, ¿qué pasa si la persona deja de tomar la medicación? ¿Trae consecuencias emocionales? Pues yo hay veces que cuando me provocan con esa pregunta, respondo, pruébalo, porque no te va a pasar, eh, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada de lo que a lo mejor tú crees, de me voy a poner fatal, me va a sentar mal el estómago, me voy a sentir con muchos efectos secundarios. La medicación, estoy hablando de psicoestimulantes, que son los que habitualmente utilizamos. Los psicoestimulantes realmente se han eliminado y diría que no queda nada de psicoestimulantes o prácticamente nada cuando nos acostamos, cuando nos vamos a la cama y cuando nos despertamos, pues ya prácticamente nada. Es decir, ya se ha hecho una suspensión de la medicación sin nosotros quererlo. Pero no recomiendo que se retire la medicación. ¿Por qué? Porque vamos a perder el efecto Beneficio. beneficioso. Claro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que ese día que me voy de barbacoa y se me olvida tomar la medicación, pues que ese día estoy más disperso, que no me centro en las conversaciones, que puedo meter más la pata por ser indiscreto porque me entrometo en las conversaciones de otro o respondo demasiado rápido o cojo cosas sin pedir permiso, ¿no? Entonces, no merece la pena perder el beneficio de la medicación por el motivo que sea sin un claro motivo. Sí, a ver, aquí van a quedarse muchísimas preguntas por fuera. Esta está interesante. ¿Cómo saber y tener un diagnóstico correcto en una persona adulta con respecto al TDAH? Pues con una evaluación por parte de un profesional o de un equipo que tenga experiencia y formación en TDAH. Hoy, justo antes de meterme en Instagram, me saltaba un vídeo de una persona que tiene TDAH y que suele hablar mucho sobre ello, diciendo que estaba indignado porque por un caso que le había llegado de alguien conocido, que había consultado a dos psiquiatras privados y que le habían dicho que con su edad, que ya era adulta, que cómo iba a tener TDAH, que, que eso no era posible, ¿no? Pues desgraciadamente pues eso ocurre, una de las cosas que decía es que si tú no conoces un color, nunca lo vas a ver. Y eso nos pasa con el TDAH. Si el profesional no está formado y no tiene experiencia en el TDAH, le va a resultar muy difícil identificarlo. Entonces, realmente el diagnóstico del TDAH no es tan complicado como la gente cree en la mayoría de veces. Eh, Siempre que estés habituado a, a haber atendido a personas con TDAH, porque eh, al final es un criterio clínico. Nosotros los psiquiatras estamos acostumbrados a diagnosticar sin tener una prueba determinante que nos lo justifique el diagnóstico. No tenemos analíticas, ni escáneres, ni pruebas genéticas que nos certifiquen que los pacientes sufren determinada patología y sin embargo estamos muy acostumbrados a través de la palabra y de entender cómo se siente el paciente de poder hacer un diagnóstico certero. Y en el TDAH eh, es exactamente igual, con la ventaja de que además lo podemos complementar, si es necesario, con una evaluación Neuropsicológica, objetiva, claro, como es una evaluación psicométrica. Entonces, sí, realmente tenemos más elementos de juicio que a lo mejor en otras patologías mentales. claro. Aquí dicen que si el Intuit provoca sudoración. Como efecto secundario podría producirlo. Es verdad que con Intunif sobre todo lo que hay que vigilar especialmente es la tensión arterial, porque puede producir alteraciones, fundamentalmente hipotensión. Y hay que hacer una graduación tanto en el aumento como en la disminución de la dosis si es que queremos suspenderlo. De hecho, es una de las cosas que me preocupa, en particular en Tunif, porque no sé cómo estarán en los distintos países de las personas que nos están oyendo, pero en España está habiendo problemas de abastecimiento con los fármacos del TDAH. Y
esta mañana me metí en la página de la Agencia Española del Medicamento y había 832 productos comercializados en los que existían problemas de abastecimiento. Es una barbaridad. Pero en el caso del TDAH, los 4 principios activos que tenemos disponibles, a lo largo de este año ha habido problemas con todos y ahora mismo hay problemas con 3 de los 4. Y uno de los que más me preocupa es Intunif, porque aunque lo utilizan pocas personas, pero es tan específico que no hay un equivalente y que suspender bruscamente el Intunif puede suponer riesgos. Sí, aquí también ha ocurrido escasez. Aquí no se consiguen tantos productos, o sea, tantas variedades de medicación, pero a veces sí falta el metilfenidato. Hay que estar como Indiana Jones cazando los fármacos y, bueno, Pues, y también el estigma, ¿no? Y es una receta retenida, son 3 días de receta, tienes que estar literalmente viendo dónde lo consigues. Yo le recomiendo, sobre todo a las familias, a los coaches, que hagan un stock. O sea, no esperes que se te queden pocas tabletas, ten un stock, así como, no sé, sí. la paranoia que nosotros en Venezuela siempre hubo mucha escasez y yo tengo paranoia y siempre me gusta tener para mi hijo suficiente medicación porque sé que va a haber momentos en los que no voy a conseguir aquí en Lima. Y yo recuerdo este año en enero, yo le escribí a Johnson y Johnson, aquí no había Concerta, no se conseguía Concerta, y llamé y hablé. Bueno, eso ya es problema de distribución y de los laboratorios que, bueno, ante este tipo de patologías crónicas, ¿por qué no puedes tener? Y también es eso, ¿no? El estigma, ¿no? Que te sientes como un narcotraficante que vas ahí a la farmacia y, no, sí, entonces tienes que yo No, siempre, tienes toda yo la razón. bromeo y hay que dar un pelito de ADN porque entonces, y también tú identificas una cosa muy incómoda, muy desagradable, pero es una realidad. O sea, que no solamente se vive en España, también en Estados Unidos hubo escasez de Adderall. O sea, es una, y te afecta, ¿no? Porque si eres una persona que lo utiliza para tu productividad laboral, porque y también regula mucho la parte emocional y no la consigues, tú sientes la diferencia, sobre todo en el estimulante, cuando no te lo tomas, que se te ha olvidado, que cuando te lo tomas. Y eso es una realidad. Qué Sí. pena que pase en otros países. Pues también contacté con Johnson Johnson por 2 ocasiones y no he recibido respuesta. Yo escribí por correo Así y que, hablé por teléfono. señores Pero de yo así, Johnson Johnson, por favor, ay, que no nos ven, por favor. díganos algo. No, Que la no sé. gente que piense que los laboratorios nos inducen, pues mira, aquí estamos No. diciendo que Johnson Johnson no está dando respuesta a nuestras necesidades, ¿no? Y sí, lo que tú dices, Sí, yo, no, el vídeo que hice intenté que no fuera un vídeo alarmista. pero es una Eh, realidad. es una realidad y de hecho las encuestas que he estado haciendo precisamente en Instagram es que aproximadamente la mitad de las personas respondían que estaban teniendo dificultades como para poder encontrar la medicación. En consulta lo estoy escuchando continuamente y en particular con Certa, que, Sí, que es concepto. un metilfenidato de Claro, liberación prolongada, sí, que seguramente sea de los fármacos más utilizados por distintas razones, sí. es en el que en este mes estamos teniendo problemas en todas las presentaciones, en todas las dosis. Y es muy problemático. Yo creo que ahora mismo las presentaciones que hay de Concerta ahora mismo en España es lo que queda en el stock y lo que Y, vaya llegando en cuentagotas, pero no podemos tener la tranquilidad de que vamos a ir a la farmacia y lo vamos a encontrar, porque lo normal es que nos digan, espérate, voy a ver en qué otra farmacia de la ciudad hay disponible, vamos a ver lo que podemos hacer. Es decir, que nos manejemos con tiempo y no puedo decir que vayamos a las farmacias a agotar el stock de lo que haya, obviamente no. pero en una situación de estabilidad, yo claramente si la dosis está ya Estable, consolidada y claro, sabemos que la vamos a seguir utilizando durante un tiempo, yo tendría una cajita de comodín claro, guardada claro. para poder seguir utilizando, pues por si se me olvida ir a la farmacia a comprarlo y me he quedado sin, o por si me pilla de vacaciones y no tengo receta a mano, o porque esa semana, por lo que sea, ha habido una demora en Yo el no sé traslado si de es medicación. exportación, yo no sé si es exportación, importación, distribución, no sé qué es, pero yo lo viví y hace poco también, varios coaches me dijeron que no toman con Z, sino con CIF, que es otra presentación de metilfenidato, versión prolongada. Me decían, no lo consigo, no lo consigo. Entonces aquí comenzaron a comercializar uno que se llama Metigol, que no tiene los mismos excipientes, también es metilfenidato.
Sí, Pero una vez que la persona se acostumbra a esa presentación, tú le cambias y la verdad que la pasan mal. Entonces, sí, sí. A mí con otros psicofármacos me ocurre y yo recomiendo mantener, la misma, aunque sea el mismo principio activo, pero prefiero que sea el mismo exactamente. laboratorio, porque al final siempre hay un componente de sensibilidad que algunas personas lo acusan. En el caso del TDAH es que, además, en el Concerta, que es de liberación prolongada, eh, se ha visto afectado el abastecimiento de Concerta y de cualquier equivalente de liberación prolongada, porque la producción es la misma, aunque sean de distintos laboratorios. Con lo cual, aquí en España nos encontramos con que de liberación prolongada va a haber dificultades. Y claro, Wow. tengo pensado hacer un vídeo de qué alternativas Claro, la utilizar en caso de que no Ritalina, encontremos la la de medicación. que te tienes que tomar cada 4 horas, pero no es lo mismo porque te Claro, olvidas. hay otra que es de 8 horas, que se podría emplear pero al final no es lo mismo. Es lo mismo. Ya Y la, lo sí, explicaré, pero no es lo mismo. el metabolismo de la persona ya está acostumbrado y es un tema. Sí, sí, sí he estado de cerca con ese tema y es lamentable. Yo no sé en qué nivel, si es distribución, exportación, importación, no sé. Pero aquí, nuevamente, está así como Indiana Jones buscándolo, Sí. el santo grial, donde, pero una cosa, y lo peor es que aquí, no sé si en España es igual, la receta es una receta como Especial. especial, bueno, por eso uno se siente así medio narcotraficante, medio Sí. así transgresor, con triple copia, tienes que mostrar tu DNI y yo siempre digo que vas a un pelito de ADN y son 3 días nada más y tienes que literalmente ir a buscar por toda la ciudad a ver quién Mm, tiene y no puedes mm, comprar una en cada farmacia, sino que tienes que, si te mandan, por ejemplo, para, no sé, 2, 3 meses y en una sí. farmacia tienen uno, no te puedes ir a la siguiente que tiene dos. O sea, te tienes que decir que se apiaden de tu alma a ver si te las transportan, porque tienes que dejar la receta en una sola farmacia. Pues no, aquí la receta es una receta convencional. Te piden el DNI, pero en realidad es que deben de pedir el DNI para cualquier Claro, medicación. Aunque fuera un paracetamol, deberían de pedirlo. Otra cosa es que claro. no lo hicieran. Y no hay ninguna limitación en ese sentido. Pero sí es cierto que por el tipo de prescripción que hacemos, las farmacias no te dan más de una caja Wow. con una receta. O sea, yo tengo un paciente ahora que se va de viaje a Canadá, que es de allí, y resulta que se va a ir 2 meses, me pide una receta para 2 meses. Y yo le hago una receta para 2 meses, pero Sí, sé que le se la van a van a dar vender. solamente una caja Mm, y le tengo dicho que cuando una vez que la recoja, si no le han dado la segunda, que le claro, haga que otra pida. nueva receta Claro. y que la recoja. Sí, es un poco. Yo entiendo que al final eh, siempre existe esa duda de que son sustancias que pueden tener un mal uso. Sí, bueno, La realidad es que la probabilidad es bajísima, pero bueno, entiendo que como cualquier otra medicación, deben de ser rigurosos las farmacias y deben de pedir el DNI y deben de ceñirse a la ley. Con lo cual, es decir, que me pidan una receta más no me supone problema. claro, Pero claro. lo que sí No me hay, supone problema es que no lo tengan. claro, la disponibilidad. Sí, bueno, eso es parte del estigma. Entonces, no quiero abusar más de usted, doctor. Ya son 3:59 acá, ya serán casi las 11. Muchísimas Sí. gracias por habernos acompañado. Que se quedan muchísimas preguntas. Cuelgo el live para que usted también lo tenga en su perfil y puedan hacerle preguntas. Habían bastantes preguntas como muy, muy personales. Recuerden que la finalidad de este live es completa y absolutamente informativo. Es importante que consulten con su especialista. La idea es seguir difundiendo y desmitificando este tema de la medicación, que es del demonio. No, mentira. Es del Gracias por demonio. acompañarme. Gracias por acompañarme, Bueno, doctor. feliz noche a todos, que sea un buen solsticio de verano o de invierno. Allí depende del hemisferio donde estemos. Saludo a todos y gracias por este tiempo de conversación, de divulgación, de aprendizaje que espero que haya sido de utilidad. Gracias, doctor. Bonita noche. Chau, Hasta chau. luego.